Matías Giovanelli acaba de ser detenido. Es el abogado Carancho, el abogado influencer. Un hombre que mostramos aquí, Sole, en Código de Noticias, que se promocionaba en redes sociales para hacer que la gente participara de estafas, para facilitarle a la gente maneras irregulares, ilícitas de zafar de causas penales. Robaba a las aseguradoras, le robaba a los clientes y de alguna manera planteaba una vida al margen de la ley siendo abogado. Nosotros decíamos cuando te contábamos esta historia que parece esos sketches de cuando éramos chicos que hacían una sátira de los abogados caranchos y se reían de cómo te enseñaban trampas. No, esto era un propio abogado que le enseñaba a sus clientes cómo estafar compañías de seguro, qué hacer si de repente atropellás a un pibe, atropellás a un nene, riéndose y haciendo una sátira de un nene atropellado. Algo que parece humor negro, negrísimo, pero era real. A partir de ese momento, los dos prófugos buscados por la policía, porque acá hay una estafa concreta, hay personas que sí se sumaron a esta metodología de cómo hacer para lograr la trampa y las estafas se dieron. Y estas personas estaban prófugas hasta ahora que uno se entregó y que el otro fue detenido. Matías Giovanelli se entrega hoy. Su socio, Gastón Tardini, es encontrado, es detenido en el estudio de abogados, donde estaba durmiendo. Una historia que tiene muchos ribetes que vamos a empezar a repasar ahora. Vean cómo se vendía en redes sociales este abogado Carancho que acaba de ser detenido con su socio. Abogado, me chocaron el auto. Pero por suerte, me van a cubrir todos los daños materiales. ¿Y quién te va a pagar por las lesiones que me dijiste vos? La privación del uso del vehículo, tu daño moral, psicológico. Mira lo que es todo, ¿un acordeón? Ah, pero eso también se reclama. Vamos para adelante, doctor, entonces. Bueno, entonces le damos luz verde, damos para adelante, agotamos la vía y directamente avanzamos firme. Si te pasó esto, sabés que siempre tu abogado responde. Me robaron hace 6 meses y el seguro me quiere pagar lo mismo al momento del robo. ¿Qué hago? ¿Lo agarro? No, estimado, de ninguna manera. Tenés que entender que las aseguradoras tienen por ley de seguros 30 días para reconocer el siniestro y 15 más de voluntad de pago. Si sucedieron más de 45 días corridos a partir de la denuncia en tu aseguradora, hay un incumplimiento contractual, lo cual hay que avanzar a una demanda. Nosotros tenemos casos que en demanda hasta llegaron a cobrar el valor del auto o del motovehículo hasta 3 veces. Cualquier duda que ustedes tengan, siempre tu abogado responde. ¿No te entregaron tu vehículo en el plan de ahorro y tenés una mora importante y sos de Cava o provincia de Buenos Aires? Hablanos que te asesoramos de manera gratuita, tenés derecho a cobrar una multa muy importante. ¿Qué hacer si te accidentás en tu laburo? Rápido y fácil, estimados. Y al final te dejo el dato más importante para que tengas en cuenta con quién asesorarte en base a este tema. Primero, contar a tu jefe. Él normalmente debería hacer la denuncia. Y digo debería porque ya escuchamos todo en este tipo de casos. Muchas veces no quieren hacerla, así que lo que vas a hacer es hacerla vos. Es muy fácil, solamente es un simple llamado telefónico. ¿Y cómo sabes a dónde llamar? Fíjate en tu credencial de RT. Pero ojo, si no sabes cuál es tu RT, entras en Google, pones cuál es mi RT, cargas tu quiz y te debería decir cuál es tu RT. En la llamada vas a describir lo que te pasó y luego... Una verdadera guía de la forma de cometer estafas, de robarle a las agencias de seguro, de zafar de la comisión de un delito, de las consecuencias por lo menos. Sole, eso era lo que vendía Matías Giovanelli y lo que vendía su socio. Los dos acaban de ser detenidos. Reiteramos, ese hombre que ustedes están viendo ahí, Matías Giovanelli, se entregó hoy, lo buscaban hacía días. Lo hemos mostrado aquí el caso. Gastón Tardini y su socio cayó en el estudio. Sole, una historia realmente fuera de lo común, extraordinaria. Vamos a ir ahora obviamente a la información judicial, pero también en un ratito te vamos a mostrar cómo operaban, cuál era la forma que tenía de lograr estas estafas o de convencer a los clientes. Y vuelvo, videos que son de pésimo gusto como ¿qué hacer en caso de que atropelles a un nene para sacarla más barato? Supera todos los límites. Sí, porque obviamente incluye la posibilidad de haber cometido un delito grave, incluye actuaciones para mostrarlo y para explicar cómo zafar. Un caso que tiene muchos ribetes. Vamos a empezar a ver videos de esta banda, de cómo actuaban. Vamos a hablar con Roberto Cazorla, abogado penalista. Gracias, doctor, por venir, que nos va a ayudar al encuadre legal de toda esta situación. Y vamos a hablar con Marisa Monti, que es una de las dos fiscales que viene investigando esta causa. Fiscal, muy buenas tardes. Gracias por atendernos en Código de Noticias. Rolando, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo le va, doctora? Gracias por atendernos. Entendemos que han logrado un gran avance, que es la detención de lo que serían los cabecillas de esta banda, ¿verdad?
Sí, en el día de hoy, Matías Giovanelli, que es uno de los abogados que estaba con detención y con pedido de captura nacional e internacional, se hizo presente acá en la Fiscalía y quedó detenido a disposición del Juzgado de Garantías Interviniente, y se le recibió declaración en los términos del artículo 308, que es la declaración indagatoria. ¿Y declaró Giovanelli? Porque entiendo, tiene 11 hechos de estafa, ¿le están imputando a ustedes, doctora? Nosotros, al momento que estamos hablando de una etapa muy inicial de la investigación, tenemos probados 5 hechos respecto de 5 hechos de estafa en caso de tentativa. Sí. Y eso es lo que hasta ahora pudimos establecer, sin perjuicio de lo que podamos establecer con el avance de la investigación. Y fiscal, ¿queda en ellos dos? ¿La banda son ellos dos o están buscando a más personas? No, nosotros de toda esta situación ya hay 3 personas detenidas desde la semana pasada, que en el día de ayer la jueza de garantías no le hizo lugar a las acciones que habían pedido. Tenemos personas que indagamos y que tuvimos la libertad en el proceso de la semana pasada, y bueno, hoy tuvimos un aprendido que es Tardini, que es unos allanamientos que hicimos en el transcurso de la tarde de ayer, y esta persona también quedó aprendido, se le indagó y le dimos la libertad fiscal, y bueno, y Giovanelli, que está con el pedido de detención y captura, que está detenido sin perjuicio. Tenemos más imputados en la causa y más personas con pedido de captura nacional e internacional. Doctora, decía usted que le tomaron declaración indagatoria a este abogado, carancho e influencer, a Matías Giovanelli. ¿Declaró? ¿Aceptó hablar? Y en tal caso, ¿cómo se excusó de estas imputaciones que les están haciendo? No, él hizo uso del derecho constitucional que tiene a no prestar declaración, sin perjuicio de que lo pueda hacer en cualquier momento del proceso. Hoy, por el Consejo de su Defensa, no quiso prestar declaración. No explicó nada. Está bien, o sea, no hay por ahora una respuesta. ¿Nos puede describir cuáles son los hechos que consumaron? ¿Cuáles son los hechos concretamente? Entendemos, 5 hechos de estafa. Sabemos que involucra a agencias que tienen que ver con el seguro. Ahora, concretamente, ¿qué le imputaron a este hombre hoy en la declaración indagatoria? Bueno, nosotros tenemos delitos de estafas en grado de tentativas y uso de documentos privados falsos. Sí. ¿Cuál era la maniobra que nosotros hasta el momento pudimos establecer? Se hacían presentaciones en distintas compañías aseguradoras. Todas esas presentaciones eran falsas porque tantos asegurados como las personas que eran los terceros nunca habían sufrido esos accidentes que denunciaban, y también lo que nosotros pudimos establecer es que los certificados médicos que se presentaban no eran certificados reales de lesiones que estas personas habían. Los abogados hacían estas presentaciones ante la compañía de seguro y bueno, se pudo establecer que todo esto no era cierto, por eso las compañías de seguro sufrían esos... Fiscal Monti, tenemos un pequeño problema de audio que vamos a tratar de corregir. Es muy importante hablar con usted. Si nos permite, mientras lo hacemos, vamos a empezar a meternos en el mundo de estas personas que, a ver, si uno lo piensa desde el sentido común, es bastante ridículo lo que hacen. Es como espiar y tocar el timbre. Es contar en redes sociales, contarle al mundo, che, yo estafo y te invito a estafar conmigo, pero lo hago abierto. No lo hago ni siquiera vení a verme que te cuento un secreto. No, lo hago abierto. Empecemos mirando algunos de los videos, Andy, y después sumamos información. Cecilia, tenés toda la información que la fuiste investigando, pero así actuaban estos personajes nefastos. Tienen 130.000 seguidores en Instagram. La cuenta de TikTok la llevaron a privado porque evidentemente se dieron cuenta de que estaban dejando demasiado... Tarde, están los dos detenidos. Tarde. El video que le voy a mostrar es Gastón Tardini, es el chico que se entregó, el carancho que acaban de entregar. Bueno, acá lo que ellos te muestran son consejos de qué hacer en el auto si vos estás en una cita romántica. Ah, o sea, si vas a usar el auto en lo que antiguamente se llamaba Villa Cariño. Una última cosa, siempre con protección.
ponete el cinturón. ¿Es legal dormir en el auto? La verdad que la ley esto no lo prohíbe. Pero ojo, sí. Este que les voy a mostrar ahora. Ese que veíamos ahí, Andy, te detengo, es Gastón Tardini. Este es Tardini. Este que están viendo ahora que te dice, si vos te gusta ir rápido, mirá, lo que tenés que hacer si te hacen una multa por exceso de velocidad es este tip. Bueno, estos lo hacen, miren, ellos viven ahí en Vicente López, claro. El río de Vicente López. Sí. Se iban y se hacían, y se ponían a hacer estos videos. Un poquito. Sumale, Ceci, sí, te cuento. Ese es Gastón Tardini el que veíamos, Gastón que fue detenido hoy. Fue detenido en el estudio jurídico donde donde Matías, su socio, había, digamos, declarado su estudio jurídico. Sí. Pero era una vivienda. Acá en este lugar de que estamos, a ver, si lo podemos ver, que lo tenemos, lo encontraron durmiendo a Gastón Tardini. Él no vivía ahí, vivía a la vuelta, donde Gastón tiene muchos problemas con los vecinos. ¿Por qué? Porque le dicen que es una persona pedante, que es soberbio, y tuvo algunos problemas con el consorcio porque tuvo algunos movimientos grises, vamos a decirlo. Matías, su socio, se entregó hoy en la fiscalía. Ahí vivía Gastón Tardini, o sea, no, este hombre... ahí no vivía, lo encontró la policía. O sea, se estaba escondiendo, ahí, vivía ahora cuando lo detuvieron. Exactamente, el socio del abogado Carancho, el que veíamos recién en el video diciendo, si vas a ir con una chica, un auto, ponele vidrio polarizado. ¿Puedo pedir algo? Porque, a ver, sí, obviamente uno piensa en el auto con una novia, bueno, un delito, si quiere... Sí, una falta menor. Una falta menor. Yo quiero, Andy, que nos muestres el nene. A mí, perdón que insista con el nene, pero yo no lo puedo creer que estén dando consejos de cómo zafar de atropellar a un nene. De hecho, si quieren les voy leyendo. Atropellaste a un nene, dice el copy del video. Atropellaste a un nene tranquilo. No todo es tan grave como parece. No todo es tan grave, atropelló a un nene. Atropellar a un nene no para verlo. Ahí está. Veámoslo porque es de lo más impactante que tiene esta causa. Para empezar, obviamente, fíjate que el nene esté bien. Nene, ¿estás bien? Fíjate si hay algún adulto a cargo del nene. Y llama al 911 para que intervenga la ambulancia y la policía. Y acá es cuando te doy el mejor tip de todos. Llama a tu abogado, responde que solucionamos lo que corresponda. Llamanos que te arreglamos todo lo que te pase. Solito. Ahí está. Este es Tardini y el otro que se tira abajo del auto. ¿Alguna vez atropellaste un nene y en la hace calle? de nene? Presta atención porque esto es lo que tenés que hacer el para Carancho, no terminar Giovanelli. en la cárcel. Para empezar, obviamente, o sea, acá, Ceci, los que vemos en este video son los dos líderes de esta banda. Los dos que están detenidos. Matías Giovanelli y Gastón Tardini. Giovanelli concretamente está considerado como jefe de esta organización conformada por abogados, por una médica y por una promotora, que esta promotora todavía está prófuga. Se llama Palmisano de apellido. Es importante también dónde los encontraron a Tardini, porque en ese lugar hacían estos reels que nosotros vemos en Instagram y que, a ver, estos seguidores consumían, porque son muchísimos, Sole. O sea, muchas personas consumían esta mentira, porque pero ahora le vamos a preguntar al doctor, pero no es tan fácil zafar de atropellar a un nene. No, pero lo que es una locura es el hecho. A ver, obviamente, me imagino que un montón de gente quiere saber cómo zafar de cosas, si comete ilegalidades o si comete delitos, pero la locura es la verdad, es un bastardeo de la profesión. Yo primero... Roberto, quiero ir por ese lado. Sí. Quiero que vos opines como abogado, porque así como en algún momento la justicia se avergonzó de esta jueza grabando un documental, yo pienso que esto te tiene que dar la misma vergüenza como un colega de una persona que haga una cosa así. Sí, es lamentable que teniendo las capacidades comunicativas, teniendo la juventud, teniendo el entusiasmo, existiendo, en el 2024 hubieron más de 4.000 casos de accidentes de tránsito, muertes en el marco de accidentes de tránsito, es decir, que aquel que se dedique a esa rama de la profesión que tantas tiene, la dignísima profesión de abogado, tenga que recurrir a estos medios fraudulentos. Yo no puedo hablar en términos de acontecimientos de delitos porque naturalmente estamos frente a una investigación completamente prematura. Pero recién escuchábamos a la doctora Monti, que también lo acompaña el doctor Oviedo, son excelentes fiscales, y nos intentaba decir que la jueza de garantías le puso límite a esa investigación. Seguramente una vez que se retome la conversación va a poder precisar ese detalle. Pero acá lo fundamental es, por supuesto que es vergonzoso, creo que es vergonzoso para todo el cuerpo de abogados,
el comité y el Tribunal de Disciplina dentro del Colegio de Abogados va a hacer su parte, naturalmente. Pero Roberto, ¿es normal que los abogados se promocionen así? Te lo pregunto porque por ahí uno no está siguiendo abogados todo el tiempo. Los que yo conozco no, pero ¿esto existe? ¿Vos conocías colegas que se promocionan así? No, la verdad que no. Creo que hay un montón de circunstancias que no tuvieron en cuenta. Hay una ley de ética profesional que la han bastardeado, que básicamente no la han respetado en ninguno de sus puntos, porque la limitación no puede incluir promesas de resultado, como estaban diciendo estos chicos. Pero aparte, ¿cómo zafar de un delito así? No. O sea, parece un sketch, una sátira. Yo creo que ha sido muy benevolente este primer puntapié en la investigación, porque cualquiera que le pregunten van a hablar de un contexto de banda en el marco de una posible asociación ilícita. Y te hago una pregunta, si se comprueban las estafas al ponerle 5 compañías de seguro o 5 hechos, ¿qué pena les cabe a estos personajes? Bueno, el delito de estafa, por más que sea reiterado, se limita a 6 años, es decir, es de 1 a 6 años. El inconveniente que podrían tener si se establece alguna multiplicación que se llama concurso de delitos por reiteración de hechos. La estructura y la capacidad en la hipótesis criminal que establece la Fiscalía es muchísimo más grave que la que en este momento se lo está persiguiendo, de lo contrario no hubiera recuperado la libertad fiscal. Es contradictorio, Roberto, ser abogado y no darte cuenta que haces un video que cometes ilegalidad. Sí. Es como... en el video... Es de loco. Roberto, yo te voy a agregar un dato que la jueza de garantías, Karina De Luca, tuvo en cuenta para denegar excarcelaciones a otros 3 detenidos, entre ellos una médica. Vuelvo a repetir que es la que firmaba los certificados truchos. Sí. Ella lo que dice es, ellos tenían conocimiento de lo que estaban haciendo y lo usaron para estafar. Esto va a ser un agravante seguramente. El agravante, hay una traición a la confianza pública. Y ese contexto de mayor conocimiento y un aperturamiento por parte de quien se presta como cliente a esta estructura hace que haya justamente ese pico de violación de la confianza, porque uno cuando va a ver un médico y le están recomendando una solución y la solución la propone un abogado de la matrícula, porque otra cosa hubiera ocurrido si simulaban ser abogados, claro, sí, pero son abogados matriculados, que esa es la gravedad, son médicos matriculados. Claro. Es decir, la estructura en la que se han coligado estos profesionales hace mucho más grave. Pero además era todo trucho. El estudio jurídico donde decían ellos trabajar, que no es este que allanaron, porque ese no lo tenían declarado, era una ferretería. Ah, o sea, todo mal. Todo mal. A ver. ¿Cómo el estudio de ferretería? O sea, ellos declararon... La dirección constituida. Daban el colegio de abogados, ellos dijeron, bueno, nosotros, Giovanelli, nosotros tenemos este estudio jurídico en este lugar. Es en Capital Federal. Cuando fueron los investigadores a verlo, se encontraba una ferretería. Sí. Una ferretería ligada a Tardini, pero nada que ver con... no era un estudio jurídico. No. Y el lugar donde hacían los presupuestos para motos, también truchos, era un kiosco. Bueno, por eso, creo que la pluralidad de delitos se va a ir descubriendo conforme los investigadores recluten toda la prueba que hay dando vueltas, porque acá hay falsificación, lo que escuchamos recién de la propia fiscal, hay falsificación de instrumento privado, por lo menos uso de instrumento privado falso. Bien, doctora Marisa Monti, hemos recuperado la comunicación con usted, gracias por la paciencia, esperamos escucharla bien ahora. Justamente le quería preguntar por esto que estaba exponiendo recién Cecilia Di Lodovico. Había declaraciones de domicilios truchas, además, que tenían que ver con el accionar de esta banda, o sea, donde supuestamente tenían el estudio, había una ferretería, donde hacían los presupuestos de las motos para hacer, obviamente, la estafa contra las aseguradoras, había un kiosco. ¿Cómo era esta dinámica? Sí, eso es así. La semana pasada nosotros hicimos los 23 allanamientos, en 2 de ellos donde Matías Giovanelli tenía constituido el domicilio de su estudio jurídico cuando el personal policial se constituyó en el lugar, era una ferretería. Si bien la ferretería era Tardini y entendemos que puede tener algún tipo de vínculo con otro de los imputados, en ese lugar no había ningún tipo de estudio jurídico. Y también todos estos
esas presentaciones que se hacían las compañías iban a acompañar de un presupuesto por los daños que habían sufrido los motovehículos o los automóviles, y cuando fuimos a tratar ese lugar donde se excedían esos presupuestos, cuando el policial llegó al lugar, era un kiosco que hacía 7 años que estaba emplazado, o sea, el domicilio que nosotros teníamos, de donde supuestamente se verificaban los daños de todos estos vehículos involucrados en los sucesos que se denunciaban, en ese lugar es inexistente. O sea, para que le quede claro a la gente, estos abogados conseguían cédulas verdes de motos y fingían un accidente de tránsito. Una médica certificaba lesiones de un supuesto pasajero, un taller decía cuánto costaba el arreglo de la moto y así trataban de estafar a las compañías de seguros. Pero resulta, dice usted, doctora, que el lugar donde se hacía el presupuesto de arreglo de las motos era un kiosco, no era un taller mecánico. La médica la tienen detenida. ¿Y había más engranajes en toda esta estafa? Por el momento, eso es lo que tenemos, sin perjuicio de la documentación que todavía estamos analizando y todos los dispositivos, porque nosotros en los distintos allanamientos que fuimos haciendo, que ya suman más de 25, fuimos secuestrando distintos dispositivos, tanto teléfonos como notebooks, computadoras y demás, y todo eso lo tenemos que analizar, que eso va a llevar mucho tiempo. Entonces, bueno, seguramente esto va a avanzar. Nosotros seguramente que sí, pero bueno, tenemos que contar con esos elementos para poder ampliar imputaciones. Y con la declaración, la verdad a mí me parece tan increíble lo que contamos, que especialistas en leyes no hagan más que comprometerse públicamente en redes sociales. Es como un absurdo total. Doctora Monti, le agradecemos mucho esta comunicación con nosotros. Por favor, que tenga buena tarde. Muy amable. Bueno, básicamente yo creo te mando a espiar y tocas el timbre, Sí. ¿no? Hay un personaje más que me gustaría, Ceci, que menciones. En esta investigación de Marisa Monti y de Claudio Oviedo, hay una mujer, Luli Fink, que aparece en una foto de la revista Caras. Sí, a ver, ellos para integrando esta banda. no solamente hacían esto de Instagram, juegan mucho, ¿no?, con esto con las cuestiones mediáticas y cómo presentarse hacia la gente, porque esto de que siempre hacen los estafadores, ¿no?, de mostrarse en lo que es el lujo. ¿Quiénes están acá? Acá están ellos dos, Tardini, y está Giovanelli. O sea, el abogado Carancho, el otro abogado, su socio. En una fiesta de Caras, y abajo está una de las chicas, la única mujer que aparece, que es Luli Fink. Luli Fink es una instagramer, modelo, conductora, diseñadora también, que tiene muchísimos seguidores en Instagram. A ver, ellos buscaban también un poco acercarse a este tipo de personas para promocionarse. No quiere decir que Luli Fink tenga que ver en esta estafa, pero bueno, son metodologías que nosotros vemos repetidas en este tipo de estafas. Sí, lo que llama la atención es, por un lado, te tratás de mostrar como alguien cool. Obviamente la revista Caras no tiene nada que ver con esta estafa. Ellos usan una situación de una fiesta para ir a sacarse la foto, pero porque se muestran. la foto legitima. Sí, porque decís, se legitima, pero al mismo tiempo en Instagram. Mirá, deben ser grosos que los invita Caras a la fiesta. Esa es la lectura que hace la gente y por eso lo usan. No tiene nada que ver la revista, obvio. También, Roberto, quería aportarte algo más sobre lo que hacían estos abogados y te quería consultar, porque ellos el año pasado lo que hicieron fue reclutar abogados por Facebook. Yo no sé si esto se puede hacer por Facebook, digamos, busco abogado. Sí, se puede, perfectamente. Digo, eso es si una bien no es mi búsqueda caso, es un tema laboral, claro. Lo que sospechan es que los buscaban justamente para ser parte de esta red. Bueno, ahí va a pasar, claro, eso es la pretensión de complicidad, eso es otra cosa, no es para... Claro, Robert, lo que uno piensa, ahí está la convocatoria, lo que uno piensa es, ¿cómo esta gente tenía que fingir el accidente de tránsito? Tenía que fingir quién era la víctima del accidente de tránsito, tenía que hacer la demanda a la compañía de seguros, que a veces no funcionaba, no podían aparecer siempre los mismos abogados firmando los escritos, reclamando a la misma compañía de seguro porque se iban a avivar. No, entonces, sobre todo, Rolo, este reclutamiento de Facebook parece, traigamos más cómplices para simular que somos muchos cuando siempre somos los mismos. Las compañías de seguro tienen una división, un área penal que justamente analiza. Hay motores de inteligencia artificial que por lo menos las principales compañías del país han incorporado justamente para analizar que las características de cada caso, sobre todo quién es el abogado que firma y quién es el médico que firma. Porque
como son delitos de orden federal, porque han sido ocurridos o por lo menos denunciados en gran parte del país, lo cierto es que la similitud del tipo de demanda, el tipo de accidente y los abogados y los médicos que han participado llamaron poderosamente la atención por lo menos de 2 o 3 compañías aseguradoras a nivel nacional que son las que están pidiendo ser particular damnificadas, en este caso querellantes. Bueno, a ver, Roberto, obviamente vamos a